Ni la llegada del hombre a la luna, ni el evento más importante en este mundo puede compararse con ver a Dios en toda su gloria. Esto pudieron verlo 3 de los seguidores de Jesús. Tuvieron el privilegio de ver transfigurado a su Señor. Hoy aprenderemos todo acerca de la transfiguración. Quédese con nosotros. Por no
estaré solo contigo a mi lado. Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de enseñanzas acerca de quién es Jesús. Y hoy estaremos tocando el tema de la transfiguración. ¿Cuántas veces hemos tratado de mirar el sol directamente? Como sabemos, el sol emana una gran cantidad de radiación que al contacto directo con nuestros ojos puede causar daños irreversibles de ceguera total o parcial. Incluso cuando tratamos de ver el sol en una etapa de eclipse, eso también puede ser muy peligroso. En una oportunidad, Jesús llevó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, a un monte alto, y allí Él les mostró su gloria. Y dice la Escritura que su rostro resplandeció como el sol. Quiero citar la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo al Señor: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Una de las responsabilidades que tuvo Jesús en esta tierra al desarrollar su ministerio fue predicar el Evangelio del Reino, enseñar la palabra de Dios, sanar a los enfermos. Pero también una de las responsabilidades que él tuvo es mostrar su gloria, y lo hizo a sus discípulos, aquellos que formaban parte de su círculo íntimo. ¿Qué cosa es la transfiguración? Transfiguración deriva del griego metamorfo, que en español se puede traducir como metamorfosis. Y para entender mejor esto, ponemos como ejemplo a el gusano o la larva que dentro del capullo, después de un tiempo, se convierte en una hermosa mariposa. Podemos decir que la transfiguración es una metamorfosis en la cual Jesús muestra su gloria interna, en la cual Jesús se transforma de una manera externa. Había tanta refulgencia de su gloria que se estaba manifestando ahí, a tal punto que su rostro empezó a brillar como el brillo del sol, y sus vestiduras empezaron a resplandecer como la luz. En el Antiguo Testamento vemos a Moisés pedirle a Dios que le muestre ver su rostro y su gloria, pero Dios no se lo permitió. Tan solo le permitió ver parte de su espalda, y fue producto de ese reflejo que Moisés, al bajar del monte y llegar al campamento, dice la Escritura que su rostro resplandecía, a tal punto de que la gente estaba aterrorizada y Moisés tuvo que cubrirse con un velo. En la transfiguración, no es que Jesús reflejaba la gloria de Dios, sino que la gloria de Dios emanaba dentro de él, irradiando en todo tiempo la brillantez y el chequina de Dios. Podemos entender 3 motivos
por el cual Jesús se transfigura. En primer lugar, Jesús se transfiguró para que sus discípulos vean su gloria. Como sabemos, ellos todavía no tenían un entendimiento claro de quién era Jesús. Y el Señor, en esa oportunidad, hizo ese cambio de apariencia para que los discípulos puedan tener como un adelanto de esa gloria venidera de la cual un día ellos iban a participar. En cierta oportunidad, Felipe le dijo al Señor: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Y Jesús le respondió: «Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí?». Los discípulos nunca olvidaron ese momento. Juan escribió acerca de esa luz verdadera que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo. Y aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También el apóstol Pedro escribió: «Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. El segundo motivo por el cual Jesús se transfigura es para mostrarle a sus discípulos que Él era el Mesías prometido. Como sabemos, el pueblo de Israel esperaba la promesa del Mesías y sabemos que el tiempo se había cumplido. En ese pasaje que estamos leyendo de Mateo 17, versículo 3, nos dice la Escritura: «Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él». Vemos entonces que Moisés y Elías empiezan a entablar una conversación con el Señor. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Como sabemos, Jesús dijo que era necesario que toda la Escritura se tenía que cumplir, empezando desde la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Todo apuntaba a Cristo. Todo apuntaba al Mesías prometido, aquel Redentor que iba a venir a este mundo a salvar a los hombres de su pecado. Dice la Escritura en Mateo capítulo 17, verso 3: «Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él». Como sabemos, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías prometido. Y en esa conversación vemos a Moisés representando a la ley y a Elías representando a los profetas. Ellos entablaban una conversación con el Señor. Y lo que ellos en ese momento hablaban con el Señor era acerca de las cosas que Él tenía que padecer. Todas las cosas que ya estaban escritas en los profetas y en la ley de Moisés. Él tenía que afrontar esa situación de dolor, de sufrimiento, de martirio, porque así era necesario y así se había establecido por el Padre, que Él tenía que padecer por el pueblo que estaba en pecado. El tercer motivo por el cual Jesús se transfigura es para demostrarle a sus discípulos que Él en realidad era el Hijo de Dios. Vemos en el versículo 5: «Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd». Mucha gente quizás no sabía bien quién realmente era Jesús. Y Él les hace la pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les pregunta a ellos: ¿y vosotros quién dicen que soy? Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús siempre trató de demostrar
que Él era el Hijo de Dios. Y ciertamente Él les decía a la gente que Él era el enviado, que Él era el Hijo de Dios. Dice la Escritura también de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este tiempo también nosotros debemos irradiar la gloria de Dios. ¿Y de qué manera nosotros podemos irradiar esa gloria de Dios en nuestras vidas? Dice la Escritura que nosotros somos cartas abiertas y la gente muchas veces está mirando cada actitud en nosotros. Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Y cuando nosotros entendemos que es Dios haciendo la obra en la vida del hombre, cambiando y transformando su corazón, donde en algún momento hubo odio, rencor, Dios pone perdón y amor, esa misericordia que tiene que haber en nosotros, ese gozo, esa paz, que obviamente es el fruto del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que saber que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y esa gloria tiene que habitar en nosotros todos los días de nuestras vidas. Entonces podemos experimentar nosotros esa gloria de Dios a través de esa obra que nuestro Señor ha hecho en la cruz del Calvario. El Evangelio es la respuesta de Dios al problema del hombre. Sabemos de que el hombre atraviesa un gran problema y está separado de Dios. Pero sabemos que ante una mala noticia, también hay una buena noticia. Y esas buenas noticias son de que Jesús ha dado su vida por todos y cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser libres de esa condenación eterna. Ahora nosotros podemos mirar como Él mira, podemos pensar como Él piensa. En conclusión, lo que Jesús quiso demostrar a través de la transfiguración es mostrar su gloria, que fue parte de Él desde el principio cuando Él habitaba con el Padre. Esa gloria de la cual un día participaremos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Como sabemos, un día partiremos de este mundo, porque en este mundo todo es temporal. En este mundo todo es perecedero. Algún día participaremos en gloria y esa gloria será parte de nosotros, no por un tiempo definido, sino por toda la eternidad. En Apocalipsis 21 nos narra el apóstol Juan de que él tuvo una revelación de las cámaras del cielo y fue ahí donde él vio a la Nueva Jerusalén. Y él nos cuenta de que en ese lugar no había necesidad del sol ni la luna, porque la gloria de Dios alumbraba todo ese lugar y el Cordero era su lumbrera. Qué maravilloso es poder saber de que esa luz verdadera, esa luz que alumbra a todo hombre, ahora habita dentro de nosotros. Es Cristo Jesús, esa luz verdadera que nos alumbra y nos ayuda a caminar en luz y en verdad. Quiero que hagamos una oración en esta hora. Buen Dios y Padre amado, te damos gracias, porque sabemos que en algún momento, Señor, nuestras vidas estuvieron en tinieblas y no teníamos el entendimiento claro de quién eras tú, Señor. No conocíamos la luz ni la verdad, pero gracias, Señor, porque un día tú irradiaste nuestras vidas y nos hiciste ver esa luz resplandeciente, Señor. Así como el apóstol Pablo camino a Damasco, Señor, cuando él perseguía a tu iglesia, una luz resplandeciente lo envolvió a tal punto de que él quedó ciego, Señor amado. Yo sé que tú estás haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Y sé de que ahora que te estamos conociendo, Señor, podemos conocerte, podemos saber de que tú en realidad
eres el quien nos guías y el que nos enseña cómo caminar en esta tierra y en este mundo. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te animamos a que sigas conectado a través de esta serie de enseñanzas. Gracias por escucharme. Dios te bendiga. Qué tema tan interesante, y el reto de todos los cristianos de ser cartas abiertas y de mostrar a Dios, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros actos, es algo que debemos de aprender a vivir cada día. Gracias por estar con nosotros y no se pierdan las próximas enseñanzas.